Managua con Amor es un podcast con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino en el mero centro de América. Yo soy Jorge Capelán. Hemos crecido juntos, trabajando. Estamos alojados en Anchor.fm, la plataforma que democratiza la radio por internet, poniendo la producción de contenidos al alcance de todos y todas. Mi amor, hemos logrado juntos las victorias con amor. Hemos gritado al mundo, ¡viva la revolución! Entonces, aquí estamos en un episodio más de Managua con Amor y tenemos el agrado de tener con nosotros esta tarde para platicar sobre un tema muy interesante al doctor Álvaro Danilo Leiva López, que es médico anestesiólogo, neuropsicopedagogo y entre muchas otras cosas. Es un miembro de honor de la Asociación de Abogados Sandinistas Carlos Fonseca Amador y que tiene ya algún tiempo pues de estar haciendo todo un trabajo aquí en Managua, en los distritos, en los barrios, hablando y capacitando a la militancia sobre un tema que aparentemente puede resultar algo extraño, pero que ustedes van a ver que es muy relevante para la lucha y para la vida y para el futuro del pueblo nicaragüense, que es el tema de la programación neurolingüística. Y un poco la idea es un poco hablar sobre el tema de la programación neurolingüística y la construcción de la identidad del pueblo nicaragüense. Tal vez ustedes hayan oído hablar de programación neurolingüística, es una corriente de la psicología hoy en día. Probablemente hayan escuchado cosas aplicadas a la superación personal, a la autoayuda, pues nada de eso en realidad vamos a estar nosotros o muy poco de eso vamos a estar abordando hoy, sino que más bien nos vamos a centrar en los aspectos de la psicología social, ¿no? Y de cómo se da toda una lucha por imponer valores y subjetividades a los pueblos y cómo esos mismos pueblos también luchan por construir sus propios valores y sus propias subjetividades para poder desarrollar todas sus capacidades y ser verdaderamente libres. Entonces, en esta charla un poco vamos a hablar, en primer lugar, a partir de qué es esa palabra extraña que se llama programación neurolingüística, a partir de un conocimiento básico de los conceptos más importantes de este enfoque psicológico, empezar también a hablar de la dimensión geopolítica de esta programación neurolingüística, para luego aterrizar en las amenazas y los retos que enfrenta el pueblo nicaragüense en la esfera de la programación neurolingüística para construir su camino hacia la liberación. Muy bienvenido a De Managua con Amor, hermano Álvaro Danilo Leiva López. Y bueno, te propongo ya que entremos en materia. ¿Qué es la programación neurolingüística? ¿Con qué se come esta disciplina? ¿Cuáles son sus ideas y sus conceptos fundamentales? Muy buenas tardes, Jorge, y a todos los que oyen este día. Programación neurolingüística es una técnica de la psicología que se encarga de reajustar la forma en la que se obtienen los conocimientos por el hombre de su medio. Nosotros somos lo que nuestro cerebro es. Nosotros somos lo que nosotros aprendemos y nosotros somos lo que recordamos. La programación neurolingüística se comenzó a utilizar en los años 70 cuando los psicólogos comenzaron a introducir una disciplina que se llama cognición o cognitivismo,
Y los psicólogos cognitivos comenzaron a producir conocimientos que le interesaron a los comerciantes, principalmente a las grandes constelación de empresas que venden y nos venden duro y te programan para que vos compres lo que ellos quieren que vos compres. Entonces, ese fue el auge de la programación neurolingüística y otra rama fue la que se utilizó para hacer lo que llamaron coaching. Era hacer que los trabajadores sean dóciles, sean competitivos, trabajen mejor, etc. De esa manera, programación neurolingüística entró al mundo y después que se desarrolló la neurociencia en los años 90 y los primeros 5 años del siglo XXI, crearon lo que se llamó neuroprogramación lingüística. O sea, trasladaron la palabra neuro antes de programación. ¿Por qué hicieron esto? Esto lo hicieron con el objetivo de utilizar la neurociencia como herramienta de trabajo. La neurociencia nace a pedazos en la historia, desde, por ejemplo, que el doctor Ramón y Cajal diseñó la tinción del cerebro, de la neurona y de su glía, y le introdujo al humano la capacidad de ver la neurona. Después, personas como Michael Gazzaniga, Daniel Goleman, Ledoux, Howard Gardner, todos psicólogos, comenzaron a trabajar en la psicología cognitiva y comenzaron a crear la base material didáctica y del conocimiento o epistemología de esta ciencia para poder trabajar con ella. Lo importante de esto es que hay un concepto interesante que para que nosotros podamos ser programables y se llama priming o primado. El priming es un concepto de función cerebral que nos permite a nosotros, aparte de saber guardar lo que conocemos, recordarlo para poder seguir entrenándonos en el mundo. Obviamente nosotros ya no somos aquel Homo sapiens de la estepa, el Homo sapiens de hace 400.000 años que trataba de sobrevivir en un ambiente inhóspito. Ahora hemos transformado el mundo a imagen y semejanza de nuestro cerebro. Y eso es interesante. El mundo sigue siendo inhóspito, pero ya no nos enfrentamos al tigre de dientes de sable, ni al mamut, ni a los megaterios, y estamos enfrentándonos constantemente a dificultades creadas por nosotros mismos, como por ejemplo las megalópolis o las grandes aglomeraciones de humanos en espacios pequeños, a tal punto de que nosotros vivimos con un mundo lleno de dificultades para movilizarnos, de dificultades para encontrar alimentos, de dificultades para tener salud, de dificultades para educarnos. Ese es más o menos un marco referencial de la programación neurolingüística. El otro aporte más importante de la programación neurolingüística es el del profesor Noam Chomsky, un izquierdista de los Estados Unidos cuya filosofía es el anarquismo político, pero lingüista. Y él propuso una teoría que al inicio sus propios compañeros de colegas de la Escuela de Ciencias le negaron. Él había planteado que el cerebro necesitaría un sistema genético para aprender, un idioma, porque el niño, la neurociencia lo demuestra, que el niño aprende su idioma de manera excelente, más o menos logrando los 10 años. Él ya puede hablar todo su repertorio y no se necesita nada más que una familia que le esté repitiendo el concepto y le diga cada objeto qué concepto tiene. Este enlace le permite al niño aprender en su casa la cantidad de cosas necesarias para poder ser un buen ser humano en su familia.
porque en la familia enseñan valores, en la familia enseñan comportamiento, ética, etcétera. O a veces no enseñan nada de eso. Y esta programación ahora se utiliza en un contexto de guerra. La guerra que vivimos, el intento de golpe de Estado que nosotros vivimos en el 2018, llevaba como etiqueta principal la programación neurolingüística. Y en ella, una de las cosas que más se utilizó fueron dos capacidades que tiene el ser humano innata, genética, que son la vía del dolor y la vía del placer. O sea que con todo esto que me estás diciendo, en realidad uno a través de la programación neurolingüística puede moldear a una personalidad para que tenga odio, sea sectaria, sea intolerante, sea egoísta, o la puede programar para que sea solidaria, para que sea tolerante, para que pueda vivir en sociedad. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es el tema este de la programación neurolingüística? Bien, se puede porque el proceso es natural, está integrado en la estructura, la genética y las funciones de nuestro cerebro, y perfectamente se puede ejecutar una serie de modificaciones. El cerebro tiene dos grandes, ¿cómo te podría decir yo? Estructura-función. Una que se llama comportamiento y la otra se llama conducta. El comportamiento es lo que habitualmente uno es, desde que lo forjan como chiquitito hasta que ya es una persona que está buscando la independencia, 15, 16 años. Este comportamiento está determinado por una serie de aspectos conductuales que no son conductas instantáneas, sino conductas aprendidas, como por ejemplo los valores, los principios, el decir sí, el decir no, los métodos de aprendizaje, la cantidad de palabras que te enseñaron en casa, etc. Eso dice Álvaro Leiva, es una persona alegre, una persona jovial, no se irrita mucho, etcétera, etcétera. Eso es el comportamiento. La conducta no, la conducta es algo que resulta de la aplicación de un estímulo o de varios estímulos que van a producir una respuesta inmediata. Te molestaste con alguien, le dijiste una mala palabra, eso es conducta. Y en los estudios que yo hice después del 2018, en todos los eventos con el intentona de golpe, en jóvenes que participaron en el UPOL y tuve acceso a ellos, pude darme cuenta de que estos muchachos tenían un sinnúmero de respuestas conductuales que se desencadenaban con palabras específicas. Por ejemplo, Rosario Murillo, Policía Azul, y esas palabras desencadenaban en ellos estrés, un estrés como que si estuvieran en guerra. Y estas respuestas se identifican con un nombre o un término complejo que se llama estrés postraumático. Y es nada más y nada menos que una respuesta de riesgo de la vida, y no estando presente el estímulo y solo la palabra. Eso es interesante, ¿no? Y nosotros podemos ir a cambiar también el comportamiento de una persona y volverla neurótica o psicopática, dependiendo de qué métodos utilicemos para hacer el cambio. Y se puede hacer. Hay personas en los estudios que yo he realizado que tienen... El estrés postraumático es algo que se puede inducir también. No es solamente producto de una experiencia vivencial traumática como tal, es algo que se puede crear. El estrés postraumático puede ser inducido en estados de experimentación. Y como se puede ser inducido en estados de experimentación, se puede tener una persona psicótica o neurótica, dependiendo. Así que
vos podés tener estrés postraumático aún sin estar agrediendo a nadie. Hay una tesis de un doctor que es Goleman y Michael Gazzaniga y un asociado a él, que dicen, desde que el ser humano vive en polis, o sea, aglomerado, está en estrés constante. Y eso, ahora imagínate en el ambiente de una ciudad estresada por la cantidad de vehículos que pasan constantemente por minuto. La persona vive estresada, el que maneja, el que va caminando. Yo creo que por eso la accidentalidad, por distracción y por estrés postraumático es bien importante. Además que las personas están neuróticas. Hoy O sea, nos peleamos contra el tigre dientes de sable, pero andamos buscando claro, el dinero para comprar alimentos. claro, claro. Ahora yo digo, yo no sé, tengo una percepción subjetiva, ¿no? Allá por el año 2017, ¿no? Los meses antes del golpe, había algo que no estaba bien, había algo que se sentía en la calle que no estaba bien. Y eso, nosotros ya veníamos aquí en Nicaragua de 10 años más o menos de una guerra mediática muy violenta, ¿no? Donde había unos discursos políticos muy violentos, sobre todo de parte de los... o sea, en realidad eran discursos violentos de los golpistas. Pues la propaganda sandinista todo el tiempo trataba en los medios y todo eso de llamar a la solidaridad, a la calma, a la concordia, a la paz, ¿no? Pero lo cierto es que había, yo en esa época, en 2017, yo estaba viviendo ahí en la ciudad de León, ¿no? Y escuchaba, todas las mañanas escuchaba Radio Corporación. Y era algo un poco extraño, porque por un lado ellos transmitían muchos reclames de las instituciones del Estado, ¿no? Pero a la hora de hablar de política, ellos eran una onda, o sea, totalmente violenta, pues, en contra del gobierno, llamándolo dictadura y todo eso, ¿no? O sea, recibían plata de anuncios del gobierno, pero al mismo tiempo, ¿no? Violentamente atacaban al gobierno. Y yo no sé, había algo en la calle que se sentía, ¿no? Como que había un ambiente de crispación que se venía generando, ¿no? ¿No te parece a vos que ese era un elemento que tenía, o sea, una fuerte componente de programación neurolingüística? Bien, nosotros nacimos en el sistema capitalista. Nosotros nacimos en la dictadura somocista. Nosotros vivimos, amamos, odiamos, aprendimos, desaprendimos todo lo que se te ocurra en el gobierno somocista. Y sin embargo, hubieron personas que fueron capaces de cambiar las cosas. Eso significaba estrés en la ciudad, estrés en el campo. El asesinato masivo de campesinos no lo vivimos en la ciudad, lo vivieron ellos. Y el sistema que muere, que es desplazado, nunca más quiere ser desplazado, porque eso significa romper con un comportamiento de vida que se llama yo soy el dueño, yo soy el predestinado y yo no puedo ser desplazado. Y no es cierto. Eso que nosotros hicimos en el 79, eso pasó a desplazar a más de 500 años de dominio, pero en la mente nuestra quedó el dominio. El doctor, filósofo latinoamericano, y es el filósofo más prestigioso en el mundo que hay ahorita, Enrique Dussel, inclusive, él es asesor de Morena, es miembro de Morena. Él plantea algo interesante junto con el otro filósofo llamado Juan Manuel Contreras Colín. Estos dos filósofos de renombre y prestigioso plantearon el siguiente tesis. Nosotros tenemos una mente colonizada. La epistemología es colonizada. Nosotros vivimos pensando en greco-romano y
queremos salir de él sin salir. Y entonces de pronto comenzás a tener contradicciones y querés retornar porque tu cerebro, 83% de él es pura sobrevivencia. Y entonces tiene miedo de hacer cambios. Y las personas que se meten a esto de cambiar y hacer revolución, tienen que enseñarles primero que la revolución significa destruir el pasado para construir el futuro. Carlos Marx decía en El Capital que ellos, dice, estamos construyendo un nuevo mundo sobre las bases del viejo mundo. Y él no hablaba de estructura terrestre, sino que hablaba de la estructura filosófica y mental del ser humano. De tal manera de que el hecho de que vos percibiste en el 2017 que algo iba mal, eso no es falso, eso es cierto. Noam Chomsky escribió un libro que se llama Algo va mal. Y es que él habla con la gente, hace encuestas y la gente percibe que algo va mal. Y ese algo va mal significa que vos estás percibiendo estímulos de bajo nivel de intensidad, pero que te están llegando. Y tu cerebro interno lo está percibiendo como riesgo, como problema, como riesgo de la vida. Bueno, ya ahora que empezamos a hablar sobre estos temas, creo que estamos ya un poco maduros para ver cómo relacionamos, ¿no?, este tema de la programación neurolingüística con el mundo global en el que vivimos hoy en día, ¿no?, y con la situación geopolítica actual. ¿Qué nos puedes decir un poco acerca de eso? Bien, la geopolítica nace allá entre el siglo XVII y el XVIII, ¿verdad? Principalmente se consolida con las guerras napoleónicas. Y uno de los principios de la geopolítica declara: el país que se precia de tener identidad y de ser dominante, tiene que demostrar que es dominante. Ese es un principio. Y el otro principio es el que acumularon los Rothschild en un manual del FBI en los años 70, después de la crisis del 73, en el que ellos decían: nosotros somos los destinados, ¿verdad?, por la capacidad que tenemos de ser inteligentes, de ser metódicos, de ser ordenados, a ser dueños del mundo. Y las personas que no tengan estas características son peores que animales. Y ellos así nos tratan. Y ellos le llaman energía a lo que Karl Marx y Engels le llamaron plusvalía. Ellos nunca van a utilizar términos de Karl Marx, ellos van a utilizar términos que ellos acuñan. Así que el hecho de que nosotros hoy vivamos en la periferia no es nuevo. Los griegos ya lo habían elaborado. Los griegos decían nosotros, y al resto del mundo decían ellos, los bárbaros, los animales, y trataban a los demás como animales. Y los romanos heredaron esa filosofía y los romanos trataban así a los demás. Y entonces el capitalismo, que se traslada de Europa a América y construyen un hegemón en el norte de nuestro continente, ellos dicen nosotros y los demás. Y hacen y deshacen y quieren hacer y deshacer todo lo que quieren. Pero eso es falso, porque esa no es la realidad. La capacidad humana de ver la realidad está bien limitada. Nosotros tenemos algo que se llama discernimiento de la realidad, que es un cuello de botella para poder ver la realidad tal como es. Eso nosotros, con ese limitante que tenemos en nuestro cerebro, disminuimos las cosas solo al enfoque de lo que nos está llamando la atención. Y entonces por eso es que el humano se enfoca para poder aprender. Pero en ese enfoque puedes perder información. Y esa información, si no estás habituado a ser ordenado, metodológico y poder esperar para conseguir el resto de la información, te vas con información pequeña. Y eso es lo que nos pasa. Nosotros podemos llegar a la edad adulta con formación pequeña, limitada, sin capacidad de análisis, sin pensamiento crítico.
Y eso se puede desarrollar con educación basada en neurolingüística y con educación basada en neurociencia. Nos podemos liberar. O sea, la neurociencia viene a darle al hombre una herramienta más, a los revolucionarios, para poder educar a las masas y despertarlas. Pero mucho de esta agenda globalista hoy en día se basa en un discurso de la ilustración, en cierto sentido, ¿no? Dice que se basa en la ciencia, ¿no? Dice que se basa en cosas buenas como la inclusión, como la lucha contra el cambio climático, dicen que van a traer democracia y participación a la humanidad, ¿no? ¿Cómo tenemos que tomarlas esas promesas globalistas desde nuestra perspectiva? Yo considero que nada de lo que venga del capitalismo es bueno. En primer lugar, porque ellos pagaron dinero a los científicos para desarrollar la neurociencia. En el segundo año del último mandato de Barack Obama, él emitió una orden presidencial para financiar el proyecto que se llama Blue Brain, Cerebro Azul. Y ese proyecto lo que busca es descubrir cómo funciona el cerebro por dentro para crear la identidad humana y cómo cambiarla. Hay un científico que es responsable de una de las ramas de ese proyecto que se llama Sebastián Sion. Sebastián Sion escribió un libro que se llama Conectoma y su tesis es Yo soy mi conectoma. Conectoma es el conjunto de conexiones que las neuronas establecen en el cerebro para poder crear muchas cosas. Una de ellas es el yo. Existen dos yo, uno que le vendemos a los demás y el otro que somos realmente dentro. Ese yo interno, ese yo camina en automático. Él camina en automático, pero es el yo que sobrevive y el que nosotros conocemos hoy en día como cerebro mamiliano. El cerebro mamiliano es el que dirige las acciones en un ser humano. Él tiene familia, le gusta la familia, le gustan los hijos, porque en ese cerebro la trascendencia de ese ser humano que está ahí es procrear. Por eso vos ves que lo primero que busca un hombre en una mujer es un hijo, y una mujer lo que busca un hombre es tener un hijo. Y crean familia, aunque así más tarde la desbaratan, pero crearon familia, crearon el lazo. Y se ha descubierto, por ejemplo, que durante la lactancia la mujer produce una feromona que hace que el hombre se una más a esa familia y no la rompa. Y entonces eso es un atributo de un mamífero. Y segundo, para que nosotros podamos enfrentar eficientemente cualquier riesgo, como el globalismo, por ejemplo, eso es producido por hormonas especiales. Y esa capacidad que tenemos de producir esas hormonas nos ayudan a reaccionar rápidamente y sin pensarlo. El cerebro sapiens realmente son los lóbulos prefrontales. Y los lóbulos prefrontales son lentos para actuar. Necesitan tiempo, analizan las cosas, toman decisiones, sopesan un camino, sopesan otro camino y van tomando decisiones que requiere tiempo. De tal manera de que para poder sobrevivir es rápido, pero para poder tomar decisiones de largo plazo es lento. Inclusive el cerebro no tiene presente. El cerebro tiene el pasado inmediato y tardío para planificar el futuro, las próximas acciones, ya sean las de ya, las de después y las de más adelante. Eso hace de que nosotros veamos con dificultades a veces en identificar qué es lo que está pasando. Voy a hablar de globalismo, pero realmente no es globalismo. El globalismo ya existe desde hace mucho tiempo.
lo que está pasando es quién va a dominar un cambio, lo que viene después. ¿Quiénes comenzaron el reseteo? El reseteo lo comenzaron los europeos. El reseteo lo quieren ellos porque ellos no quieren seguir manteniéndose bajo la hegemonía de Norteamérica. ¿Por qué creemos que está sucediendo lo que sucede en Estados Unidos? Porque para poder hacer el cambio del imperio grecorromano europeo, que ya lo viste vos en un video donde aparece el Papa definiendo el nuevo mundo llamado capitalismo inclusivo, tuvo que reunir a toda la élite y se pusieron de acuerdo. Pero para poder ellos llevar a cabo eso, tienen que destruir al hegemón. Y para destruir al hegemón tenían que quitar de en medio a las personas que querían seguir manteniendo el capitalismo como tal. Eso no va a suceder. Ya quitaron a Trump, van a quitar a los colegas de Trump, los van a convencer de caminar con el proyecto europeo greco-romano y enfrentar de una mejor manera y en mejores condiciones al proyecto euroasiático, que son el resto de Europa, Asia, Oceanía y China como hegemón. Yo creo que ya con esa descripción así general, ¿no? Podríamos pasar a discutir un poco de Nicaragua, porque entonces, según todo este planteamiento, ¿no? Desde un punto de vista neurolingüístico, habría tanto amenazas como una serie de posibilidades que se plantean ante el pueblo nicaragüense, ¿no? O sea, yo no sé si te entendí bien lo que vos has expuesto, entonces, conociendo uno mejor los mecanismos de la mente humana, ¿no? y del cerebro humano, del cerebro mamífero o mamalio, ¿verdad? Y del cerebro reptiliano, ¿verdad? Y su interacción, ¿verdad? Conociendo esos mecanismos, una sociedad puede protegerse mucho mejor ante las fuerzas que quieran manipular sus aspectos más primitivos, no sé, ¿verdad? Pero ¿cuáles serían entonces las amenazas y las posibilidades y las cosas que Nicaragua necesita desarrollar para garantizar la independencia y la libertad de este pueblo? Voy a plantearte primero una premisa. El capitalismo ya no resuelve ningún problema al hombre. El capitalismo no es capaz de resolver ni a ellos mismos el problema de su existencia. Ha llegado a un punto de contradicciones que no le permiten continuar porque no pueden seguir imprimiendo dólares para resolver crisis. 1. 2. Ahora existen 2 o 3 polos de confrontamiento que no les permiten a ellos seguir gastando dinero en guerra. Ya quedó demostrado con el proyecto de Trump que no pudo resolver nada. Peor, metió al hegemón capitalista a una crisis severa y lo llevó a un conflicto. Están ellos con un pie en el abismo y el otro sobre la tierra, de un conflicto interno que puede desencadenarse en guerra civil, destrucción, etc. El gran dilema es que ni a los oponentes que quieren también construir otro sistema, les conviene que se desbarate el sistema de una sola vez, porque eso sí sería algo catastrófico. Si te fijas, China nunca quiso entrar en guerra. ¿Por qué? Es que no conviene. Todo es que exista una pequeña chispa de intentonas militares y el mundo se incendia. Lo único que sí están de acuerdo ellos, y que lo he revisado en las postulaciones del Comando Sur, ¿verdad?, acerca de América Latina, es que ellos consideran a Colombia como una anomalía del sistema. ¿Por qué? Porque Colombia no es un país común, es un país narcoproductor, narcotraficante, que no tiene un sistema económico como tal,
y que lo único que le sirve es al hegemón para lavar dinero, lavar bienes, lavar servicios, etc. Entonces, el gran problema es que Colombia ni resolvió su guerra de 70 años, ni resolvió su economía, ni resolvió los problemas sociales, y vive nada más y exclusivamente para lo que diga su amo. Esa anomalía tiene un enemigo que se llama Venezuela. Venezuela siempre ha sido la manzana de la discordia. No han podido. ¿Por qué? Porque el proyecto euroasiático, en este caso China, Irán y Rusia, ya tienen inversiones enormes en Sudamérica. Venezuela, Brasil, Bolivia, algo en Ecuador y La Argentina. misma Colombia. La misma Colombia. Entonces, para poderse quitar la atadura que tienen con China, tendrían que haber guerra. Entonces, en alguna medida, estos demócratas que son más guerreristas que los halcones, llamados halcones de los partidos, estos opositores que son los, ¿cómo es que le llaman a los elefantes, ¿no? Entonces, Sí. esta gente, la única salida que tienen es guerra. Y entonces el jefe del Comando Sur postuló en 2005, postuló que la única salida era crear una región que se llama el Gran Caribe. Eso sale de un proyecto que se llamaba el Proyecto Plan Colombia, que era apoderarse del Caribe. Pero ahora ya no, ahora plantean apoderarse de Venezuela, Colombia y Ecuador hasta la península de Tehuantepec. Si no, acordate lo que le dijo Donald Trump a Andrés Manuel López Obrador: entonces yo llevo tropa al istmo de Tehuantepec y ahí paro el relajo de las migraciones. Y son cosas interesantes. Esa premisa la voy a trasladar ahorita a cómo estamos nosotros capacitados para enfrentar estos cambios. Te lo voy a decir sencillo: nadie está preparado para un cambio de esa magnitud. Menos aún que nosotros no tenemos capacidad de crear grupos de científicos que investiguen y le digan a los grupos de poder del Estado: esto es lo que está sucediendo, esto es el camino. No tenemos. Hay personas, por ejemplo, en el Ejecutivo hay personas que tienen la capacidad de recabar información y procesarla. Hay personas que tienen en el Ejército capacidad de procesar información y presentar algo. Existe. Pero que exista algo así como un tanque pensante que te lleve y te diga, educar a la gente en esta línea, no sé todavía. Pero se ha venido desarrollando toda una campaña de, por ejemplo, para una cultura de paz, ¿no? Para promover una cultura de paz. ¿No te parece que esos son intentos de contrarrestar todas las dinámicas que quieran inducir el odio en la población? Yo considero que en alguna medida eso nos ha llevado a nosotros a buscar una salida sin fricciones a un cambio, pero el cambio que viene es drástico, es duro. O, por ejemplo, solo con la creación del pasaporte COVID o el pasaporte de la vacunación, ya es un estrés, ya no te vas a poder mover como antes. Si no estás vacunado, no te vas a poder salir del país. Y lo otro, para buscar trabajo en otros países, ¿cómo vas a hacer? Si ahí el control va a ser férreo, casi militarizado. Ellos no tienen otras palabras más que... O sea que vos a lo que te estás refiriendo es a todo el proceso de implantación de un Estado policial global de parte sí, de esta élite. eso es lo que ellos quieren. Exactamente. En Davos, el año pasado dijeron, no vas a poseer nada, no vas a ser dueño de nada, pero vas a ser feliz. Traducirlo eso a la vida cotidiana de un nicaragüense, ¿cómo se concibe? No sé. Yo realmente no sé, porque el nicaragüense tiene una forma de libre comercio, libre pensamiento, y que después le digan, no vas a poseer nada, pero vas a ser feliz.
no sé cómo lo vamos a desarrollar. Una cosa es tener una cultura de paz, de personas que todo lo resuelven por la vía legal, por la vía de la plática, por la vía de intercambio de términos, y otra cosa es que te digan, te voy a imponer un sistema en que no vas a poseer nada. Bueno, pero por ejemplo, una de las políticas centrales del gobierno sandinista es darle títulos de propiedad a la gente. Nicaragua está caminando por la vía de la ¿cómo te podríamos decir? Hacia una economía mixta. El Estado se está encargando de la satisfacción de las necesidades sociales, pero te da la posibilidad de tener propiedad. Claro. ¿Verdad? Entonces, si en Europa están planeando quitarte tu propiedad, que vas a tener todo, pero que no vas a poseer propiedad, ¿cómo lo resolvés? ¿Cómo lo resolvés? Eso es difícil, claro. Eso tiene un gran dilema pero entonces ahí filosófico. Claro, pero ahí está el reto, digamos, que asume un país como Nicaragua, ¿no? De enfrentarse a esas fuerzas tan poderosas, que ciertamente que son muy poderosas, ¿no? Pero, por cierto, eso que vos decías de que el planteamiento ahora, ¿no? Es que en el futuro, en la nueva normalidad, ya no se va a poseer nada, pero se va a tener acceso a todo. Eso no es ningún invento nuestro, se lo dice la misma propaganda del Foro Económico Mundial, ¿no? Sí. Ese es el nuevo discurso que le están vendiendo a la gente. Sin embargo, los grandes representantes de esa política, ¿no? Son los principales terratenientes de los Estados Unidos. Hace un par de semanas salió la revista Forbes planteando que el principal dueño, el principal propietario de tierras agrícolas en Estados Unidos es Bill Gates, que no solamente es el que fundó Microsoft, sino que además es el que está detrás de todo el tema de las vacunas en la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y el otro de los grandes terratenientes de Estados Unidos, Jeff Bezos, el de Amazon, ¿no? Ted Turner, el de la CNN, ¿verdad? Es que estos son todos esos complejos del Silicon Valley, ¿no? De la gran tecnología y de los medios, que son los que ayudaron a Biden a llegar al poder ahora en los Estados Unidos, ¿no? Los que se están acaparando tierras como locos, ¿no? Al mismo tiempo que le dicen al mundo que no va a tener nada y va a tener acceso a todo. ¿Cómo te podría decir yo? En la última reunión del Países No Alineados se tocó ese tema. Creo que fue el año pasado. En ese tema se tocó el asunto de la estrategia de los Estados miembros de los países no alineados para darle de comer a su pueblo. Y uno de los grandes conflictos que había en los conceptos filosóficos era que el ser humano debe tener su propia identidad y propiedad, porque es natural. Recordemos, el cerebro piensa en su familia y la familia tiene una residencia y esa residencia la defiende hasta morir. ¿Cómo cambia eso? Un sistema sociopolítico y económico. ¿Cómo lo cambia? A base de fierro y fuego, por decirte una palabra bastante campesina. Le van a introducir todos estos conceptos a base de armas, restricciones, inclusive llegar a ser dictatorial. Si vos te fijas, ellos nunca han quitado el dedo del botón nazi. Lo aplican cuando es necesario. El dilema es que aunque nosotros tengamos políticas internas, como la cultura de paz, ¿verdad? El socialismo, la solidaridad, la empatía, nosotros no vivimos en una isla con un gran domo que nos aísle. Vamos a sufrir efectos, más que tenemos amigos que como amigos no bastan enemigos, ya no queremos. Entonces tenemos a Costa Rica, tenemos a Honduras, tenemos a El Salvador y Guatemala, que ellos van a compartir
las políticas del foro de Davos y ellos van a querer ser hegemones. ¿Cómo vamos a resolver nosotros como nicaragüenses un conflicto regional para poder ingresar a un gran Caribe en el que exista una concepción distinta a la que nos están vendiendo? Entonces, el foro de los países no alineados y el ALBA están planteando estrategias para enfrentar el momento en que se den estos cambios. En mi forma de ver, nosotros tenemos que prepararnos como seres humanos para enfrentar momentos difíciles. El gran dilema es que el ser humano espera hasta que se sucede el momento crítico para poder actuar. Pero si vos educás con programación neurolingüística en el partido a los sandinistas van a estar mejor preparados para dirigir a un pueblo con miedo. Ya vivimos miedo en varias ocasiones. Sí, bueno, ya está un poco vacunado este pueblo, ¿no? Sí. A raíz de lo que pasó en el 2018, que la gente vio con sus propios ojos, ¿no? Esto de lo que hacían los golpistas en los tranques, ¿no? Yo creo que el golpe, para mí el derrotado golpe suave fue una escuela política enorme, pues, para el pueblo nicaragüense, ¿no? Porque le enseñó dónde estaban los verdaderos intereses, ¿no?, de la sociedad. Y me parece que hoy en día la embajada y todo eso está tratando de tener de ocupar un papel un poco más bajo a la espera de formar una nueva camada de cuadros con la cual impulsar alguna intentona golpista en el futuro. Pero ¿no te parece que ya el pueblo nicaragüense está algo vacunado frente a esos intentos? Mira, la memoria humana es corta. La memoria humana, principalmente en América Latina, no es de largo plazo. Nosotros fuimos castrados en nuestra identidad cultural y nuestra identidad como humanos cuando la colonia impuso, la conquista y la colonia impusieron el pensamiento europeo. Mentalmente nosotros pensamos al estilo europeo. Todo lo basamos en ese conjunto de principios y normativas mentales y nos cuesta quitarnos de encima. En Morena estaban implementando escuelas de cuadros de gente joven, gente menores de 35 años, para poder hacer el ejercicio de desaprender para aprender. Para poder desaprender, vos tenés que autoevaluarte, autoobservarte y decir, no es correcto lo que estoy haciendo. Un ejemplo, escalar en base a argolla, serrucharle el piso al otro. Todo eso es europeo. Acordate cuando la guerra de los 30 años, cuando tiraron a los delegados españoles, pues de un segundo piso los mataron y ahí comenzó una guerra que duró 30 años, que terminó con los acuerdos de Westfalia. Solo así podemos comprender que nosotros somos hijos de una Europa que fue de lo peor. Y si no aceptamos esa crítica nosotros mismos, decir, somos hijos de una filosofía europea de lo peor, nosotros no vamos a poder cambiar. Yo no puedo pensar un ejemplo, y no sé si esto va a incomodar a muchos. Yo no puedo pensar que un sandinista sea alcohólico. Es una opinión mía. Sí. Así que no podemos nosotros ir enseñando lo que no tenemos en nuestra vida. Yo asesoro al MINED en el Distrito 3 y con ellos he trabajado y les he dicho a los profesores, porque les he hecho pruebas de personalidad, liderazgo, etcétera, inteligencia emocional, etcétera. Y les he dicho, un profesor no puede enseñar un valor como decir la honestidad si no es honesto. Los estudiantes te observan las 6 horas que están ahí contigo. Sí. Y si te ven en un momento decir una mentira, ya no les vas a pedir no mentir porque estás mintiendo. Y entonces, ¿cómo enseñar a no mentir si mentimos? ¿Cómo enseñar honestidad si no somos honestos? Claro. Lo otro, ¿cómo enseñar ser revolucionario si cuando te miran
no te ven cara de revolucionario, ni conducta de revolucionario, ni comportamiento de revolucionario. Y entonces ahí comienzan los juegos. ¿Estaremos preparados realmente? Vamos a tener dificultades. Yo lo visualizo de esa manera, pero vamos a enfrentarnos porque siempre hay una reserva moral. Y te voy a poner un ejemplo de reserva moral en la sociedad. En cuanto nomás se comenzaron a dar los saqueos en el 2018, ¿qué hizo un grupo de personas en los barrios? Comenzaron a decir a la gente, anda a regresar lo que te robaste. Inclusive a un video de un muchacho que le quebró el televisor que se iba robando el otro. Cierto, entonces, cierto. eso es una reserva moral, tenemos reserva moral. Hemos educado a nuestros hijos con dificultades, pero lo hemos hecho. Y los jóvenes que enfrentaron el 2018 en cualquiera de los dos polos, ya no se les va a olvidar jamás lo que pasó en el 2018, en esos 3 meses. Nunca. Y ellos están convencidos, porque yo trabajo con la juventud aquí en el distrito, ya estamos convencidos con ellos de la necesidad de estar preparados para enfrentar una situación crítica. Otro ejemplo, yo siempre pregunto en las capacitaciones de neurociencia y neuroprogramación lingüística, ¿cuántos en Managua siembran frijoles? Levanta uno la mano. ¿Cuántos pueden sembrar verduras y legumbres? Nadie. ¿Cuántos son capaces de sembrar un árbol y esperar? Casi nadie. Entonces, de 40, que te conteste uno que participa sembrando frijoles, eso quiere decir de que no estamos preparados para enfrentar una situación crítica de aislamiento. Sí, ahora, yo te digo una cosa, que yo creo que es cierto que hay que hacer todo un trabajo en todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero también por otro lado te digo que no tenés un Estado con niveles de ejecución del 95% o más. Sin el Estado hay un montón de gente que roba, ¿me entendés? No existe, ¿no? Es decir, aquí la economía nicaragüense no da para tener los niveles de atención, ¿cómo se llama? De atención educativa y de salud que tiene, ¿verdad? Si aquí hubiera una corrupción fuera de control, es falso, ¿me entendés? ¿No? El tema es que a nosotros nos han causado una crisis económica brutal con esto del fallido golpe del 2018, del derrotado golpe del 2018, y que además hemos tenido que afrontar, ¿no?, un año de pandemia que todo el turismo mundial se congeló prácticamente, ¿no? De hecho, ¿verdad? Y además 2 huracanes de los más fuertes que han golpeado a Nicaragua en los últimos 50, 60 años, ¿verdad? Y a pesar de eso, hemos logrado salir en mejores condiciones que todo el resto de nuestros vecinos, ¿no? Eso se da porque hoy en día hay un nivel de ética, a nivel de la administración de la cosa pública que no había hace 14 años, ¿no? Sin embargo, es fundamental seguir avanzando y todos esos temas de tipo ideológico, ¿no? Ahora, ¿cómo hacer, por ejemplo, pienso yo, defenderse ideológicamente? Porque es bien bandido, te digo, la manera como opera, ¿no? Como opera todo el aparato de indoctrinación a nivel global, ¿no? Es muy difícil porque, por ejemplo, aquí todo el mundo cada vez tiene más acceso, por ejemplo, a medios como Netflix, ¿no? Muchos hogares por 100, 150 córdobas al mes pueden ver Netflix. Pero entonces cuando empiezan a ver Netflix porque tienen acceso a la internet en su casa y todo esto, están siendo sujetos de un montón de mensajes ideológicos, ¿verdad?, contra los que es muy difícil resistir si no se tiene una capacidad crítica, porque el problema es que además son mensajes ideológicos que te los venden con una envoltura progresista, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estaba viendo una serie de Netflix muy popular, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero
está ubicada en el siglo XIX en Inglaterra, ¿no? En la Inglaterra victoriana, la más victoriana, inicios del siglo XIX, ¿no? Y de pronto empiezan a aparecer un montón de varones y lores y duquesas y marqueses negros. Y a lo que voy es, le están lavando la cabeza, el cerebro a la gente, porque en la Inglaterra victoriana del siglo XIX no habían nobles negros, de raza negra. Ciertamente había mucho más negros entre los sectores de trabajadores, de esclavos, de la esclavitud, de gente que había emigrado de las colonias, pero no eran de la nobleza, ¿no? Y lo que están haciendo es lavándole la cara al capitalismo occidental, ¿no? Y así vienen muchos mensajes que hoy en día, por ejemplo... Te voy a explicar algo relacionado a eso que me estás hablando. No es ideológico, ¿verdad? Eso se llama priming, eso se llama primado. El primado no es ideológico. El primado es un conjunto de señales que entraron al cerebro y que fueron concebidas en ese momento como lo aceptado, ¿verdad? Como premisa fundamental, porque la idea es el producto de todo eso. Un ejemplo, la mayor parte de la información del mundo entra por los ojos y los oídos. ¿Sí? Para que vos puedas hablar, necesitas un gen que se llama FOXP2. Para que vos puedas ver, necesitas el sistema óptico y la corteza visual. Pero ¿quién usa el ruido, el sonido, la música, la palabra, el discurso? ¿Quién usa lo que mira? ¿Quién usa lo que huele? Eso lo usa el sistema mamífero. Y el sistema mamífero emite juicios de valor. Cuando vos comenzás a combinar tus primados, porque vos diste por sentado de que mamá y papá deberían de ser ambos de diferente sexo, y hoy está promoviéndose de que pueden ser del mismo sexo. Eso cuesta que entre a la sociedad porque el primado es antiguo, ya está establecido y no es ideológico. Eso es genético. Para que vos puedas decir de que existen realmente nobleza negra, la realidad es que si vos la buscas, sí existió nobleza negra, pero no como ellos te la demuestren. Lo que te están diciendo, o sea, oye, espérame, es que ahí voy. Lo que le están metiendo al cerebro es un primado de que todos van a ser felices. Así es, que no tengan todos nada. van a tener lugar, claro. Y eso no es ideológico. Eso es una información que el cerebro guarda y después construye ideas para construir ideologías. Es decir, lo que va a venir después de ese montón de información que se mete de manera subrepticia al inconsciente, va a construir una ideología, que es la que ellos ya la tienen en la mano, ya la tienen programada. O sea que es un mensaje que se transmite a un nivel más básico todavía que el nivel de las ideas. Es mensaje al fin, pero se queda en la memoria, introducido en el contexto de las herramientas que utilizas para construir ideas y pensamientos. Nada más. Cuando vos vas a utilizarla, lo único que te va a quedar es el eco y el objeto. El eco es la idea que pulula, que vas a construir, y el objeto, que es que hay un negro bien vestido. Entonces, pero como en tu ideología previa, los dueños del mundo son blancos, esa es ideología, es greco-romana, en el nuevo mundo pueden existir personas sin estirpe, pero felices. Claro. Y entonces van a tener poder. Esa es la concepción de esto que están haciendo. Voy a contarte algo que es corto. Unos científicos judíos trabajaron sobre las áreas del cerebro que crean espiritualidad.
con la intención de descubrir qué áreas del cerebro se encienden cuando uno invoca a Dios, a Yahvé, a Jehová, a Alá, etc. Entonces, ellos descubrieron 3 o 4 áreas en el cerebro que se encienden cuando una persona está meditando, orando, rezando en su Dios. Y se encienden, todos se encienden iguales. Y cuanto más uno se concentra en eso, más se encienden esa área. Te digo se encienden porque en las imágenes de resonancia magnética se observa, porque son en tiempo real. Y entonces los investigadores buscaron los genes que encienden esas áreas del cerebro, o se activan pues. Y los judíos lo encontraron. ¿Y sabes para qué lo utilizaron? Para crear un inhibidor de la espiritualidad de los yihadistas, de los musulmanes, de los etcétera. ¿Cuál era el objetivo según ellos? Era inhibir la combatividad islámica. Que esa gente muere y primero se hacen estallar una bomba y matan. Hace poco hubo una en Irak, un bombazo, ¿no? 2 hubieron. Entonces, ellos dijeron, podemos introducir estos desactivadores de espiritualidad humana con virus. Oye, y eso no tiene que ver con las pandemias. Lo probaron en Afganistán. Y entonces quiere decir de que lo que están haciendo ellos es que ideológicamente no te pueden cambiar. Así como nosotros no podemos decir que un golpista puede cambiar, peor si ya está programado para ser golpista. Ellos ya solo le mencionan 3, 4 palabras en las redes y desencadenan una bestia interna. Esto es interesante porque esto abre la puerta a una discusión grande de mucho tiempo que yo creo que es necesario por ejemplo, las encuestas de opinión aquí en Nicaragua muestran que en realidad esa locura golpista es compartida por una parte minoritaria de la población, ¿no? O sea, la gran o el resto mayoría está escondido. no está de acuerdo. Hay gente que está escondida. Hay gente que está escondida. Sí, bueno, pero te lo dice, o sea, contestándote una batería de preguntas, se ve claramente que son como 10%, más o menos, ¿no? Cuando vos haces mucho, o sea, como son estos análisis de MIR, que son, o sea, en realidad hacen muchas preguntas, ¿no? Y cruzando todas esas preguntas, vos más o menos te das cuenta de quiénes son los que, y además que lo ves también con la capacidad real de movilización que tienen, pues que nula, ¿no? Pero ciertamente que no son, o sea, son pocos, pero claro, se puede movilizar en cualquier momento. Otra cosa es que se les permita, pero bueno. Sí, yo lo que digo es de que siempre debemos de mantener un nivel de atención a estas cosas lo suficientemente capaz para actuar inmediatamente. Yo soy de esa manera. Cuando yo comencé a trabajar en el Distrito 6 en el 2018 para enfrentar las situaciones ahí y activar a la base sandinista, yo comencé también a trabajar con pruebas para encontrar si había algún problema en nuestra militancia. Nuestra militancia estaba en ese momento bajo estrés y estaba neurótica. Y entonces yo busqué la manera neuropsicopedagógica de hacer de que la gente reacomodara. Porque uno de los principales efectos de todas estas acciones de esta gente era miedo. Y el miedo puede llevarte a pánico y el pánico puede llevarte a conductas extremistas que pudieran ser aprovechadas. Ellos no querían, yo creo que mi hipótesis es que aparte de que podían quitar a Daniel, el dueño de La Plata no quería un país gobernado por nadie, sino destruido. Claro, sí. Y un país destruido, partido en 5 pedazos, es más fácil gobernar que un país monolítico. Sí, yo en aquellos días yo escribí precisamente que
primero que yo catalogaba y catalogo todavía el derrotado intento de golpe narcofinanciero, ¿no? Por los obvios lazos que hay entre Bogotá y Miami, ¿no? Y en los obvios lazos que hay por el lado financiero, con Piero Cohen y todos estos grupos de la oligarquía que están más vinculados a los capitales especulativos foráneos que a la economía real del país, ¿no? Pero no, ciertamente. Ahora, fíjate que yo estaba pensando que un elemento bien importante en la misma derrota del golpe fue que el pueblo sandinista, o sea, la base, la militancia y el pueblo en general sandinista, de sensibilidad política sandinista, descubrió que éramos muchos, ¿no? Y muchos, cuando se empezaron a hacer todas estas manifestaciones, especialmente, no solamente en Managua, en todos los departamentos del país, pero que eran grandes, que mostraban realmente que había una capacidad de respuesta. Y yo creo que a partir de ese momento, por ejemplo, no sé, pues ya muy pronto, o sea, bastante, a inicios de mayo, así, ya se empezaron a ganar las calles. Obviamente que con los tranques y todo eso no se podía salir a cada rato, pero ya cuando se fueron, eso llegó un momento que se alcanzó un punto crítico en el cual habíamos tomado las calles de vuelta, ¿no? Y como que Sí. al tomar nosotros las calles de vuelta, las recuperó todo el pueblo, ¿no? Y la prueba de ello es la cantidad de gente que ha ido a El Salvador Allende ahora en diciembre, por ejemplo, cantidades récord de gente, ¿no? Hay algo que es interesante. Cuando comenzamos a enfrentar esto, nos dimos cuenta de que había miedo en el sandinismo, había miedo. Ahí, inclusive tengo algunos casos todavía con estrés postraumático, ¿verdad? Los estoy tratando. Sin embargo, cuando la gente comenzó a tener un líder en local que les dijo, salga y enfréntelo, comenzaron a traer a su mente los momentos de cuando ellos fueron combatientes en los 80. Uh-huh. Y al recordarlo comenzaron a tener la actitud de enfrentarlo. Pero hay tres elementos fundamentales que lograron y están logrando que nuestro pueblo tenga mejores capacidades de afrontamiento a los problemas. Uno, un dirigente. Ahí está nuestro dirigente. Y ese hombre no está soltando la sartén del mango de la sartén, está con ella. Y aparte de eso, tiene una gran masa que se llama sandinismo. Claro. Segundo, el dirigente tiene un mensaje siempre. Porque un dirigente sin mensaje es como un caballo desbocado sin jinete. Entonces, el dirigente tiene siempre ese mensaje oportuno y siempre está pendiente de su pueblo. Ya tenemos dos grandes elementos. Y tercero, la organización. Hay una consigna que mucho se dice en los encuentros que tenemos del sandinismo, y es que no pudieron ni podrán. Y eso significa que el factor sorpresa que nos agarró, ¿verdad?, desprevenido, ya no va a volver a existir. Tendrían que hacer un esfuerzo 5 o 10 veces más grande para poder hacer algo. Y nosotros estamos preparados, estamos capacitando, que ese es el otro y último elemento. Si vos no educás a tu militancia en los principios, en los valores, en la ética y en la moral que forjó al sandinismo, no va a servir de nada. Vos me lo acabas de decir. Los niveles de corrupción para poder cumplir 95% de la obra requiere de un nivel de compromiso ético y moral grande en el Estado. Y eso es loable, eso es una realidad que nadie la va a borrar. Lo bueno es que el Frente Sandinista tiene todo, o sea, tiene todo un legado ahí de vidas de revolucionarios, ¿no?, y de experiencias de lucha
muy concretas que se pueden estudiar y leer y aprender y discutir, ¿no? Y que ese legado es importante precisamente para la programación neurolingüística del pueblo nicaragüense, ¿no te parece? Sí. Lo primero que tenemos que enseñarle al sandinismo, o sea, a las personas, hombres, mujeres, adolescentes, inclusive niños, es a quitarse la mente europea. Es decir, un ejemplo sencillo. Yo no me puedo sentir mejor y más que otros solo porque tengo un ingreso mucho más elevado que el promedio de la población de bajos recursos. Eso ya es desaprender. Eso me está recordando a Leonel Rugama con su poema A vivir como los santos. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Todo sandinista debe de ser una persona con unos rasgos que lo identifican. Claro. Quiere decir de que debe de estar inclusive en nuestros genes, comportamientos consecuentes con su forma de decir soy. Claro. Porque soy no solamente es hacia afuera, soy está adentro. Y soy claro. Significa humildad, entrega, sacrificio, ser crítico, recibir crítica y no molestarse, dialogar. No todo es a golpe, no todo es guaro, no todo es droga. Tenemos que comenzar a decirle a la gente, ¿querés algo bueno? Esto es el camino. El camino son ese conjunto. Y para poder desaprenderlo, vos tenés primero que decirte a vos mismo, no voy a seguir siendo eso. Claro, claro. Bueno, yo te quiero agradecer mucho, Álvaro, y creo que no va a ser la última vez que estés aquí en De Managua con Amor discutiendo este tipo de temas. Seguramente que en el transcurso del año van a ocurrir cosas a nivel global y a nivel nacional que nos motiven a seguir hablando sobre el tema de la programación neurolingüística, especialmente porque estamos en año electoral además, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Bueno, muchas gracias, hermano, y un gran abrazo. Gracias, te agradezco mucho, ¿viste? Este ha sido otro episodio del podcast de Managua con Amor. Más temprano que tarde estaremos de regreso con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino en el mero centro de América. Bajo el sol, el abrazo de Sandino nos cobija con valor, nos inspira en nuevos tiempos, Nicaragua de mi amor. Hemos logrado juntos las victorias con amor. Hemos gritado al mundo, ¡viva la revolución!